Bien, ahora vamos a conversar con el ingeniero Johnny Domínguez. Él es gerente general de la empresa Tecnavin. Que, bueno, hablar de Tecnavin es hablar de una empresa muy reconocida, ¿verdad, ingeniero? ¿Cómo está? Buenas tardes y gracias por esta entrevista que nos brinda a la revista Pesca y Medio Ambiente. Sí, buenas tardes. Me alegro mucho poder explicar un poco de lo que nosotros hacemos en nuestro mercado de proyectos navales. Normalmente para el área internacional nos dedicamos a sistemas de propulsión, al diseño de hélices, cálculos de alineamiento, cálculos de vibraciones, y para el mercado nacional, en cambio, nos dedicamos a diseñar y construir catamaranes y yates cruceros, de los cuales este barco es el barco que lo sacamos en el 2016. ¿Cuáles son las características principales de esta embarcación? Este barco es un diseño para 16 pasajeros y tiene 34.15 metros de eslora por 13.10 de manga. Es un barco de 13 nudos y tiene dos motores de 350 caballos. Tiene un alto desempeño el motor. El diseño propio que tenemos de la forma de los cascos, tanto de proa como de popa, ha permitido un consumo mínimo de combustible. Y lo mismo estamos aplicando en barcos, en monocascos cruceros también. En monocascos, en cambio, nosotros podemos construir barcos de acero con superestructura de fibra de vidrio, que nos permite, con la tecnología, podemos ganar, con relación a un barco estándar, podemos ganar un nudo y medio, hasta 2 nudos sin problema. Acá tenemos otro producto que estamos promocionando, que es el diseño de estas hélices de alto desempeño, en la cual lo que se busca es incrementar la eficiencia, por un lado, y por otro lado, que sean de bajo ruido también. Ese es el principio que nosotros hacemos. La otra especialidad que tenemos es en estudio de sistemas de propulsión, son el análisis de fallas y fatiga en las líneas propulsoras. Ahora, ingeniero, disculpe, es interesante el trabajo que desarrolla Tecnavin porque no solamente construye barcos para venderlos, o sea, de acuerdo a lo que ellos piensan que puede necesitar el cliente, sino que construyen embarcaciones de acuerdo a los requerimientos del cliente, y eso es importante. Es correcto. Nuestro servicio es realmente satisfacer las necesidades del cliente y buscar la mayor economía en la operación. Las garantías que nosotros ofrecemos son mínimo 5 años de nuestros productos y por eso nos sentimos honrados, porque como parte del valor agregado damos el análisis de confiabilidad del producto para poder garantizar una larga vida y un bajo costo de mantenimiento. ¿Hacia dónde se proyecta Tecnavin, ingeniero Domínguez? Bueno, nosotros tenemos por ahora dando atención desde México, estamos también en Colombia, estamos en Ecuador, ya hemos hecho servicios para Perú, en el área de los floteles de Iquitos y también a la Armada de Chile también. O sea que Tecnavin está creciendo a pasos agigantados. Bueno, estamos intentando dar un producto muy confiable, sobre todo. Bien, ingeniero, por último haga una invitación para quienes están viendo esta entrevista para que si todavía no lo han hecho, se acercan al stand de Tecnavin para que puedan recibir toda la información que ellos puedan necesitar. Nosotros estamos aquí en Expo Pesca, en el stand 70, estamos combinados con Fundiciones Rice de México, que ellos hacen la fabricación de hélices, toberas y herrajes, y trabajamos en conjunto porque nosotros somos distribuidores para el Ecuador y nos sentimos muy orgullosos de trabajar con ellos desde el 2003, así que sean bienvenidos. Bien, ingeniero, muchas gracias y bueno, será hasta otra oportunidad. Bien, amigos, estuvimos conversando entonces con el ingeniero Johnny Domínguez de la empresa Tecnavin. Ya ustedes escucharon todos los servicios que ellos ofrecen, no solamente las embarcaciones, sino que todo un trabajo, todo un seguimiento, ¿no es cierto? Todo un trabajo de postventa, que así se conoce, para que ustedes puedan tener la seguridad de estar en manos de una empresa